Abramos ahí nuestras Biblias, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios, póngase de pie en reverencia a nuestro Dios. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. El tema que estaremos compartiendo hoy es señales de un verdadero cristiano. Porque yo puedo llamarme bautista, puedo llamarme pentecostés, puedo llamarme católico, puedo llamarme de cualquier religión, pero eso no le garantiza que usted sea cristiano. Amén. Así que señales de un verdadero cristiano. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, vamos a leerlo todos juntos. Dice así, ¿qué es la primera palabra que dice Pablo? Examinaos a mi amigo, a mi pariente. No, a mí, ¿verdad? Si usted va a examinar a alguien, examínese usted a través de la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos. ¿Y qué es la preocupación de Pablo? Si estáis en la fe. ¿Estás seguro, decía Pablo, que estás en la fe? Dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Imagínense. Padre Celestial, rogamos, Señor, que sea tu palabra, Señor, hablando a cada corazón y a cada vida, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dando convicción de salvación en cada corazón, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Se llamaba Sadruddin Maken y era un médico moderno, sobre todo de estos días, pero aunque era amigo de lo antiguo o de lo viejo, como dicen, vivía en la gran ciudad de Londres y él iba por las casas para ver los pacientes, sobre todo aquellos médico, doctor, venga a mi casa, tengo un problema. Lo llamaban, él iba y estaba ahí con ellos. Cosa muy rara en la actualidad, ¿no es así? Y si eran pobres, él no les cobraba. Y muchas veces él a la antigua, él preparaba o hacía su propio medicamento. ¿Con qué fin? Para casi ni cobrarle si era posible, solamente para lo que él necesitaba. Y aparte de ello también, a veces cuando sus pacientes se ponían enfermos, no podían salir de la casa por X razón, ¿qué es lo que él hacía? Él iba al mercado, compraba comida, venía a la casa, trataba el paciente y aparte les cocinaba sus alimentos. Sadruddin Maken tocó de que en todos sus pacientes atendió una anciana, Becky Williamson, 96 años de edad, tenía esta ancianita. Cuando la anciana pasan los días, al final ella muere y escribe en su testamento. Y cuando ella muere, se lee su testamento que había dejado. ¿Sabe qué? Entre todo lo que ella dejó, $2 millones al médico. Y una de las frases que ella puso fue, médicos como él quedan muy pocos. Y es la realidad. El apóstol Pedro habla de esto, hermanos, de hacer bien. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, una dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y dice el 11, apártese del mal y ¿qué? Y haga el bien, busque la paz y sígala. Creo que si como cristianos hiciéramos nada más, hermano, lo que dice este versículo, oiga, créeme que el mundo sería muy diferente. ¿No cree usted? Así que, hermano, usted conoce a personas que se dicen ser cristianos, pero duda si realmente lo son. Este médico uno diría, oiga, no sé si era cristiano o no, pero parece cristiano con las buenas obras que él está haciendo. Pero ¿sabe qué? Vamos a ver algunas señales en las cuales usted pueda ver en alguna persona si realmente es o no es cristiano. A lo mejor usted mismo, usted misma pudiera evaluarse con esto. Ahora, ¿cuáles son las señales de un verdadero cristiano? Primeramente, hermanos, quiero que repita conmigo, ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Quizás haya sido por la velocidad que iba en exceso, o tal vez el pavimento estaba mojado, estaba resbaloso, o tal vez simplemente por descuido. No se sabe, pero lo cierto es que Ana Carvela y su hermano en Atenas, Grecia, chocaron contra un árbol. El accidente fue fatal. Ahí mismo los dos
fallecieron. Después llevan a la morgue los dos cadáveres, tanto de Ana como de este jovencito, y ocurrió algo extraño, que mientras ella estaba sobre la camilla, el vientre de la mujer de Ana se empezó a mover. Se sorprendieron las personas, llamaron a un médico, lo revisaron con un estetoscopio y al final comprobaron un milagro de lo que está aquí. Un bebé estaba en el vientre de esta jovencita de Ana. 8 meses tenía el bebé y a pesar de que ya tenía 7 horas de muerta, aún estaba vivo el bebé dentro de ella. Miren nomás lo interesante, un bebé sano, un bebé fuerte, como quien dice, de 8 meses de gestación, salió de la vida de un sepulcro en un sentido del vientre de su madre. ¿Sabe qué me enseña esto, hermanos? Yo creo que la vida es algo milagroso, que puede nacer una persona dentro de otra persona. Cómo Dios hace los milagros. Ahora, ¿por qué le digo esto? Nacer de nuevo o ser regenerado significa simplemente que nacemos de parte de Dios. Así como una vida humana nace de otra vida humana, así mismo es con Dios, que nacemos de Dios, porque venimos de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio que potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben a Cristo. Es lo que nos enseña el versículo, pero fíjese lo que dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre. Yo necesito hacer un sacrificio, aunque sea de una paloma, para ser salvo. No, dice, no son engendrados de sangre. Y aparte también dice, ni de voluntad de carne. Es que mis papás son hijos de Dios y yo también lo voy a hacer. Dice, no, tampoco. Ni de voluntad de varón. Es por herencia. Yo nací de ellos, pues yo también lo voy a hacer. No es por herencia, sino que dice, sino de Dios. Sino de Dios, hermanos. Jesús y Nicodemo también tenían una charla y pusieron a platicarse en esto en Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús empieza a platicar con él y le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dice, y el que no va a la iglesia no puede ver el reino de Dios. No. El que no naciere de nuevo. O sea, ¿de qué significa eso de nacer de nuevo? Nacer de arriba. Usted lee el contexto y ¿qué dice Jesús? No entiendes, Nicodemo, tú eres maestro. Es nacer de arriba, del mero mero, de parte de Dios, no de lo que tú hagas aquí. Aunque era una persona perfecta en un sentido, en lo que él hacía en su templo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa un nuevo comienzo. Significa, como quien dice, un cambio de vida. El nuevo nacimiento, hermanos, es como un nuevo despertar, un despertar espiritual de nuestra alma. Efesios 2:1 lo dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Así que no es un nacimiento físico. ¿Cómo puede nacer un hombre y meterse en el vientre de su madre? Le decía Nicodemo. Era como, yo creo que Jesús casi le quiso dar un zape ahí, ¡paz!, ¿verdad? No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Como lo dice Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No es así? Y aquí todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Pastores, que me echaron una maldición. Tú recibes a Cristo, se cancela todo. Aunque un brujo haya dicho tal cosa, es que me pusieron un mono o me dejaron un gato tirado, todo se cancela. Números 23 dice, no hay brujería, dice, que valga contra los hijos de Dios. Amén. Así que cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, es ahí donde tú naces de nuevo. Fue cuando yo vine a la iglesia, pastor, o me zambutieron en el agua. No, señor, esos son símbolos, nada más. Es como en un sentido cuando viene el Espíritu Santo, imagínese una persona poseída por un demonio, pero el demonio es para mal. Pero el Espíritu Santo, para bien. Amén. Así que, si sigue siendo el mismo de siempre, el mismo borracho, el mismo maldiciento, mentiroso, ladrón, adúltero, mañoso, chismoso, lo que sea, usted debe de preguntarse, bueno, ¿realmente he nacido de nuevo? Porque si usted lo hace y se garantiza, su conciencia no le acusa, usted no es cristiano. ¿Sí escuchó eso o no? ¿Y usted quién es para juzgar? Ahorita más adelante veremos.
Así que nacer de nuevo es un nuevo comienzo. Pero si sigue siendo el mismo diablo de siempre. Así que, hermanos, aunque te vistas de oveja, sigue siendo diablo. Amén. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. No hay un punto intermedio aquí, hermanos. En el mundo espiritual, hoy en día, hay muchos huérfanos en el mundo. Pregúntele al hermano Osdi. ¿Y sabe qué? En el mundo espiritual no hay huérfanos. ¿Sabe usted eso? En el mundo espiritual no hay huérfanos. O usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. Amén. Así que no hay un punto intermedio. Así que, como hay hijos de Dios, también hay hijos del diablo. Jesús dijo en Juan 8:44. ¿Y a quién se lo dijo, hermanos? A los escribas, a los sacerdotes, los que supuestamente estaban en el templo enseñando la palabra de Dios. ¿Qué les dijo? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, por eso lo querían matar, porque les daba duro, hermanos. Dice, y los deseos de vuestro padre, el diablo, que ustedes quieren hacer. Wow. ¿Por qué un cristiano, hermanos, es nacido de nuevo? Porque ha creído en Cristo. Dice Juan 3:18, el que en él cree, dice, no es condenado. Pero pastor, la palabra dice también en Santiago que el diablo también cree y tiembla. Pero no es una fe salvadora. Él ha estado en persona, cara a cara, o viendo los ojos de Dios, Satanás. Eso no significa que Satanás sea salvo. Una, porque ya es espíritu, no puede ser redimido. Aparte, él no tiene fe en Dios como fe para regenerarse, para ser salvo. Y aunque la tenga, ya no puede. ¿Por qué? Porque es espíritu. Por eso le digo, mientras hay vida, hay esperanza. Tú te mueres, te vas en espíritu, se te acabó el corrido. Ya no hay nada que hacer por ti. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Tú ahorita dices, yo no creo en Cristo, ya eres condenado. Tú te mueres así, te vas al infierno porque no ha creído en ¿qué? ¿En la iglesia bautista? ¿En la iglesia católica? ¿En el Pentecostés? No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que ser salvo o nacer de nuevo es creer, hermanos, pero solamente en una persona. Jesucristo toleró muchas cosas. Tolera hasta nuestro pecado, hermanos. Toleró cuántas cosas aún de sus discípulos, pero hay una cosa que Jesucristo no tolera. Solamente un camino, solamente un acceso, solamente una entrada al reino de los cielos. Yo soy, hijo, el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, hermanos, Primera de Juan nos enseña 5:1, Primera de Juan 5:1, en la Nueva Traducción Viviente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Es una señal teológica esto, hermano, del Espíritu Santo. Una señal teológica. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ve usted? Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Miren nomás. ¡Qué bendición! Así que una señal teológica esto. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas señales de un verdadero cristiano? Ha nacido de nuevo, una señal teológica, ¿no es así? Segundo lugar, hermanos, quiero que lo repita conmigo. Un verdadero cristiano tiene, repítalo, tiene el Espíritu Santo. Otros tienen el espíritu de Satanás. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se comportan? Oiga. Dice, ¿por qué es así? Está usado por Satanás. Esa es la realidad, hermanos. Un cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo. En el momento que una persona cree y recibe a Cristo como su Salvador, dice Efesios 1:13, dice, en el cual dice ustedes también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. En el rancho, ¿qué hacíamos con las vacas? Me dijo, trae la vaca para acá, trae la joroncha, y le traía única, sacaban un fierro y ¡psh! ¿Qué es eso, abuelo? Eligio Vázquez. Ah, ok. Son mías. Y se van para allá con Tío Lupe, Treviño, él va a saber que es mi vaca. Ah, ok, abuelo, está bien. Y si se van con Rodrigo, también, mijo, Rodrigo Cruz. Ok, no, pues está bueno. Así mismo, ¿no? Esto es una señal que Dios pone su Espíritu Santo en nosotros para decir, tú eres mi hijo, tú me perteneces. Ya cuando se casa, ¿qué se le da? Unas arras. ¿Con qué fin? Y mira, amiga, yo te voy a prometer de que yo te voy a mantener.
A veces sale al revés. Pero es una promesa, hermanos. En realidad, pero así es nuestro Dios también. Mira, he puesto el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y viene el Señor un día por nosotros. Mira, mira, allá está el Espíritu Santo. Allá está. Porque dice la palabra que en la gran tribulación, dice, ¿cuándo va a venir? Dice, ¿cuándo se va a manifestar el anticristo? Dice, cuando aquel sea quitado de en medio. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Así que más somos sellados por Él. Cuando realmente somos salvos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida a convertirnos en ¿qué? En hijos de Dios, que pertenecemos a Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Así es, ¿cuál es una señal, pastor, de una persona que es cristiana? Tiene el Espíritu Santo. Pero también dice aquí, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque no es solamente tenerlo, sino dejarme guiar por Él, que es muy diferente. Así que alguna de sus obras, ¿qué es el Espíritu Santo, hermanos? Convencernos ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pero también nos asegura que, hey, tú eres hijo de Dios. El Padre es tu Padre. ¿No es así? Es lo que nos enseña la palabra, hermanos. Si dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Y al final aún dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, nuestro espíritu en un sentido se vuelve el Espíritu de Dios. Y un bonito ejemplo de ello, hermanos, hablando de que, bueno, ¿quién es cristiano y quién no lo es? Porque hay algo interesante que uno pudiera ponerse en duda. ¿Usted conoce a Simón el Mago? ¿Verdad? No es una película, ¿verdad? El Sorceress, ¿verdad? Eso está en Hechos capítulo 8, versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Así que los de la magia, ¿qué hacen? Engañan a la gente. Así que dice, haciéndose pasar por algún grande. Y dice el versículo 13, también creyó Simón mismo. Dice el texto, ahí está, pastor, la tenemos hecha. No dice la palabra en Hechos 16 que el que cree en Cristo es salvo. Sí, pero te está dando la superficie de algo, que debajo, mira, tienes que recibirlo. Y vamos a estar viendo más cosas debajo de ello. También creyó Simón mismo, ya habiéndose bautizado. Pero pastor es cristiano, ya creyó en el Señor. Yo vi cuando lo bautizamos. Y dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Pero fíjese el versículo 15. Para que usted no se asegure, pues yo voy a la iglesia, pastor, yo creo en Dios, sí, ya me bautizaron. Eso no significa de que usted sea cristiano. Hay personas que lo bautizan de pequeños, pero viven como diablos, ¿verdad? Pero fíjese, por cierto, a mí me bautizaron de pequeño, ¿verdad? Mi madrina es la hermana Celestina. Dice el versículo 15, los cuales habiendo venido, dice, oraron por ellos, ¿para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Pero ¿cómo si ya habían creído? Ya lo bautizaron. No, eso no importa. Ahí está el ladrón que estaba en la cruz. ¿Se bautizó? No. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él creyó, hermanos, pero fue realmente una salvación verdadera en él. Porque el bautizarte no te salva. Pero es un paso de obediencia para decir a la gente, yo creo en Cristo, pero si ese ladrón hubiera bajado de la cruz, estoy seguro que él se hubiera bautizado. Así que vemos aquí que tú puedes creer como Simón, puedes bautizarte como él, pero si no tienes el Espíritu Santo, tú no eres hijo de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted se va a ir al infierno. Esa es la realidad, hermanos. ¿Y cuáles son las evidencias del Espíritu Santo? Gálatas 5, hermanos, además el fruto, ahí está sus 9 características. ¿No es así? Una persona, hermano, puede creer en Dios, puede ser ferviente en su religión, puede ser muy sincera y convencida en lo que ella piensa o él piensa, esta es la verdad, pero al mismo tiempo puede estar equivocada. Y hay mucha gente en ese paso. Tristemente, hermanos, el ser cristiano se determina no por lo que el hombre diga, lo que el hombre sienta o lo que el hombre crea,
sino lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Si no tienes el Espíritu, tú no eres cristiano. Esa es la realidad, hermanos. Quiero que vaya a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y quiero que usted lo vea. ¿Lo tiene? Está en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, versículo 25. Dice así: esparciré sobre vosotros. ¿Qué dice? Agua limpia. ¿Por qué cree usted que alguna religión ahorita, famosa sobre todo, hace eso con la gente, hermanos? Pero ¿qué dijo Pablo? Esos ritos ya terminaron. Pero ahora esto implica el bautismo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Es que no puedo dejar de hacer esto, pastor. Que dice, yo me encargo, dice el Señor. Dice el 26, ¿por qué? ¿Cómo lo vas a lograr, Señor? ¿Qué dice el 26? Yo les voy a dar un nuevo corazón. ¿No es así? Y pondré espíritu nuevo. ¿Espíritu qué? Nuevo. Ese es el Espíritu Santo, dice, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo no sé qué lo cambió, pastor, pero ya no es igual, pastor. No es la iglesia, es Dios, hermanos. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. ¿Y qué dice? Y los pongáis por obra. Así que un verdadero cristiano, hermanos, va a poner por obra la palabra de Dios. ¿No es así? Así que el agua simbolizada por el bautismo aquí es una referencia, hermanos, a la palabra de Dios. Otros lo tipifican de otra manera. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 15:3, y vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Es la palabra, hermano, lo que nos santifica. Entre más la lee, usted más se va a santificar. Va a pensar de una manera como Dios. Efesios 5:26 también, así como Cristo dice, amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué? Otra vez del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Así que tengo malos pensamientos, pastor, métele palabra. Ay, tengo este deseo de tal persona, métele palabra y mira, se va a ir poco a poco de tu vida. Esa es la realidad, hermanos. Una ocasión daba testimonio un hermano que antes de que él se convirtiera a Cristo, él estaba metido en satanismo. Y de las cosas que ellos hacían, sobrenaturalmente salían de su cuerpo e iban a la casa de tal persona a hacer daño. Y salió y iba allá al lugar. Llegando al lugar, miraba mucha luz. Digo, ¿qué está pasando aquí? Pero se dio cuenta que no era luz eléctrica. Y al acercarse más y más y más para hacerle daño a esa persona, se dio cuenta que esa persona no brillaba, pero que otras sí, que eran esas luces. Se dio cuenta al final que era el Espíritu Santo dentro de esos cristianos. Por mucho que él penetraba entrar a esa casa para hacerle daño, había algo que no lo dejaba. Pero dice, al día cuando yo me entregué a Cristo, entendí esto, que era el Espíritu Santo que no me permitió hacerle daño a esa persona que después conoció al Señor. ¿Y sabe cuál fue la conclusión de este personaje que era satánico? Digo, si los cristianos supieran, dice, cuánto poder tienen a través del Espíritu Santo, dijo, su perspectiva de la vida cristiana cambiaría. Esa es la realidad, hermanos. Así que, ¿cuáles son las señales de un verdadero cristiano? Primero, hermanos, ha nacido de nuevo. Segundo lugar, tiene al Espíritu Santo. En tercer lugar, hace la voluntad del Padre. A ver, repítalo conmigo. Hace. Hágase usted la pregunta. ¿Hago yo la voluntad del Padre? ¿O hago la mía? ¿O soy mandilón? ¿Hace usted la voluntad del Padre? Dice Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice,
Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que cree, sino el que piensa, el que de vez en cuando ahí, ¿no? El que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos, hermanos. Y dice la palabra, dice, muchos me dirán, dicen, aquel día. ¿Qué día? El día del juicio. Usted le va a dar cuentas a Dios. Aunque usted se enoje, es que el pastor Vázquez estuvo diciendo, yo me enojé y mejor le quité ahí el vídeo. Y vamos a ver un día cómo te va a ir con Dios. Yo solamente soy un profeta que te comunica la palabra. Cómo la quieras tomar es problema tuyo. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hoy, te escucha muchos, hoy te profetizo, que no sé qué. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Sabía usted que hay iglesias que si alguien no profetiza y si alguien no echa fuera demonios, ese servicio estuvo bien aburrido? Su fe depende de una emoción, de un show, chula de cristiano, miren nomás. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Venga, voy aquí, deje esa silla y levántese. Gloria a Dios. ¿Milagros suceden? Sí, Señor. Sí suceden. Y dice el versículo, entonces les voy a declarar, nunca os conocí. Es que perdieron su salvación. No, ¿qué dijo? Nunca. Sí los conocí, pero luego se hicieron. No, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. 3 cosas hacían. Profetizaban en su nombre, echaban fuera demonios y hacían milagros. Y por haber clamado, Señor, Señor, esas personas aún así no se consideraban cristianas. Qué interesante. Jesús declaró que el hecho de profetizar, echar fuera demonios o hacer, como quien dice, milagros, dice, eso no es evidencia de ser cristiano. Aún los que no son, lo hacen. Y hay una experiencia en la palabra de aquel hombre que quería echar fuera demonio. Al final el demonio, y yéndose ya como, vámonos, hombre. Y loco, ¿tú quién eres? Oiga, le dio una zarandeada que lo mandó desnudo. Ándale para que se le quite. Por primera vez estuve de acuerdo con el diablo yo. Así que la obediencia, hermanos, es una marca de un verdadero cristiano, hermanos, a lo que estamos viendo aquí. El que hace, ¿verdad que sí? Dice 2 de Tesalonicenses 1:8, miren nomás. Dice, yo no creo en Dios y esos bautistas locos, ese pastor Fidencio está bien trastornado y que no sé qué. Pero fíjese lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:8. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Qué leímos ahorita? Nunca os conocí. ¿El Señor te conoce o no? Pero ¿cómo me va a conocer, pastor? Esas son las señales. Dice que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio. Miren nomás. Así que los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿quiénes son esos? No conocen a Dios ni obedecen el evangelio. Y dice, ¿qué va a pasar? Van a sufrir la eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que si tú estás obedeciendo los mandamientos de Dios ahorita, por agradar a Dios, tú eres cristiano. Pero usted dirá, pero pastor, ¿entonces significa que soy salvo por mis buenas obras? No. Si tú eres realmente cristiano, te van a hacer por naturaleza obedecer a Dios. No para ser salvo, sino porque eres salvo. Hay una gran diferencia. Así que las buenas obras no nos salvan, pero son evidencia de que somos salvos. Una persona que ha nacido de nuevo dará como resultado obedecer a Dios. Dice, yo soy cristiano, pastor, sí, obedece los mandamientos. Pues, de vez en cuando. ¿Quién sabe? El hombre, hermano, siempre ha querido ganarse su salvación, asistiendo a la iglesia, cumpliendo con ciertos sacramentos, haciendo buenas obras, dando ofrendas. Te prometo, Dios, que me voy a portar bien, pero nada de eso nos salva. En realidad, se hicieron delantales de higuera. ¿Quién? ¿Adán y Eva? ¿Qué dijo Dios? No, eso no funciona, yo los voy a hacer de pieles. Así que esa religión de los higueritas, vámonos, no funciona. Son mis
requisitos, dice Dios, no los tuyos. Dice Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿qué dice? Su fin es camino de muerte. Tú piensas que estás en lo correcto, que porque aquí es que el padrecito dijo esto, es que mi pastor dijo esto. Dice, no. ¿Qué dice la palabra? Nosotros somos falibles, hermanos. Yo me puedo equivocar en lo que yo enseño. Por eso usted debe de leer la palabra para que no le den gato por liebre, ni le den un jabalín por marrano, ¿verdad? Así que tiene que ponerse abusado, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos, no es por lo que yo pueda hacer, por medio de la fe, dice, y esto no es de ustedes, es que es un don de Dios, no por obras. A ver, dígalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego fíjese lo que dice el 10, porque somos hechura suya, fíjese nomás, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús por buenas obras. No, para, ¿ve usted? Yo soy salvo, ahora sí soy salvo, ¿para qué? Para buenas obras. Las buenas obras son, ¿por qué? Porque ya soy salvo. ¿Por qué? Por gracia. ¿No es así? Las cuales que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y siempre le hemos enseñado, Dios no solamente cambia al destinado, sea yo, Dios también cambia nuestro destino. ¿Por mí? Si fuera por mí, Dios me hubiera enviado al infierno, hermanos. Pero es por su gracia. Así que quiero que escuche esto. Si tú buscas el cristianismo, es que yo quiero ser feliz, pastor. Si tú buscas el cristianismo por eso, o buscas una religión que te haga sentir cómodo, tranquilo, mejor voy a tal iglesia porque, ahí sí se hablan bien bonito, te dicen que tú puedes y que no pierdas la esperanza y vas a ver, y está bien, ¿verdad? Y si tú buscas ese tipo de iglesia, no te recomiendo el cristianismo, el verdadero cristianismo. Así que, ¿sabe por qué, hermanos? El cristianismo es una vida de obediencia, hermanos. De disciplina, de acción, de negarte a ti mismo, de amar al que no se lo merece, de perdonar a quien no quiere perdonar, hermanos. De, como quien dice, de tolerar a quien no quiere cambiar, de buscar al rebelde, al perdido. Oye, y por eso hay pocos seguidores. Que hoy en día algunos, esa puerta angosta, que es la de Cristo, la quieren hacer más ancha. Pero no se puede, hermanos. No se puede. Así que, ¿cuáles son las señales de un verdadero cristiano? Ha nacido de nuevo. Segundo, tiene el Espíritu Santo. Tercero, hace la voluntad del Padre. Y cuarto lugar, hermanos, por sus frutos. Dígalo, por sus frutos. Por sus frutos. Tengo que ir al cielo y ya sé cómo ir, dijo Raput Jungimere. 60 años de edad este hombre. Un ermitaño, una persona que le gusta estar sola, de la India, y él tiende allí en el suelo una fresada, pero sobre esa cama que él hizo, clavos con las puntas para arriba. Esta es mi cama, y ahí empezó a dormir por 6 meses, y al final ya no aguantó, no tanto por los clavos, sino por las pulgas. Dijo, esto no funciona. Si fuera así, adiós chiquito, te vas al infierno, si fuera la salvación por ese medio. Pero ¿sabe qué? Yo creo, hermanos, que en este mundo se tiene la gente muchas maneras para ir al cielo. Pero no porque usted crea tal cosa o que alguien te dijo, tú haz esto y vas a ver. No es verdad, hermanos. A los 6,000 años de vida que nosotros hemos tenido aquí sobre la tierra, aunque el mundo pueda tener, dicen ellos, tiene millones de años. Lo que no entienden ellos es de que Dios creó este mundo con edad. Pero la gente no entiende eso, ¿verdad? Pero sabe que muchos creen, hermano, a través de los años que me voy a flagelar por sacrificio, que corra sangre. Otros ayunan días enteros, otros con látigos, otros voy a peregrinar a la Meca y voy a hacer no sé qué, o me voy a ir a bañar al Ganges, o voy a colgarme aquí una medallita de oro, voy a poner un ídolo y le voy a pedir esto y lo otro, una indulgencia, o voy a renunciar a mi placer o a esto o lo otro, y ellos piensan, ya la tengo hecha. Nada de eso funciona. Nada de eso te lleva al cielo. Solamente se llega al cielo a través de nuestro Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
si no es por mí? ¿No es así? Así que una fe verdadera en Cristo resulta en ¿qué, hermanos? En buenos frutos en la persona. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que tus palabras dicen no te califican como un cristiano, sino lo que tus hechos dicen es lo que te identifica como un cristiano. Esa es la realidad, hermanos. Tener todas las doctrinas correctas acerca de Dios y creerle a Dios no es suficiente. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿sabe qué también escribió Santiago en 2:17? Porque dice él, una fe viva da como resultado algo, dijo él. Santiago 2:17 dijo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así Satanás, él cree. Pero, a ver, ¿esa fe es viva o muerta? ¿Es una fe muerta? Él no obedece a Dios. Él no agrada a Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago, hermanos, no está diciendo que somos salvos por las obras, sino que ser salvo dará como resultado buenas obras. ¿Tú tienes fe? Habrá buenas obras. ¿Tú no tienes fe? No habrá buenas obras. Yo voy siempre a la iglesia, pastor. ¿Y qué se cree usted? ¿Qué me dijo Santiago? A ver, muéstrame tu fe por tus obras. A ver, ¿dónde están tus obras? No tengo nada. No tienes fe. Esa es la realidad. Ser cristiano, hermanos, es mucho más que bautismo en agua. Es mucho más que una membresía en la iglesia. Es mucho más que presumir de mis dones espirituales. Mucho más que hablar en lenguas, declarar profecías, expulsar demonios o cumplir con ciertos requisitos religiosos. Es mucho más que eso, hermanos. En el libro de los Hechos se narra que los discípulos, escuche esto, se narra que los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Sabe dónde? En Antioquía, hermanos. Lo interesante de tal título de cristianos no fue dada en la respectiva ciudad de Jerusalén. Oiga, la ciudad de los ritos. La ciudad donde ahí se predicaba la palabra, donde se hacían sacrificios, sino en una ciudad pagana e inmoral, hermanos. Los verdaderos cristianos no pudieron esconderse, sino que sobresalieron a lo que vemos aquí. Sus vidas, sus obras resaltaron en medio de una ciudad pecadora. Miren nomás. Oye, estos vamos a llamarle cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo era así. Cristo, cristianos. Son seguidores de Jesús. Mire, se portan como Él. Miren nomás, qué interesante, ¿verdad? ¿Ya se acuerda de Pedro cuando niega al Señor? Y él empieza a decir cosas ahí, a pesar de las maldiciones y cosas que él dijo. ¿Qué fue lo que dijo la sirvienta que pasó luego de él? No, yo no soy de él. Tu manera de hablar te descubre. ¿Puede eso decir la gente de usted? Tu manera de hablar te descubre, hombre, que eres cristiano. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús espera buenas obras, no malas obras en nosotros, no para que seamos salvos. ¿Para qué? Fíjese lo que dijo Jesús en Mateo 7:23, porque él en una ocasión dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Pero ahorita vamos a ver algo de eso, pero vosotros sois la luz del mundo. Y dice Mateo 7:23, creo que vaya ahí. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Una persona de estas es una persona que es la luz del mundo, hermanos. No, será la luna del mundo, quién sabe, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Si los más de 2,000 millones de cristianos que dicen, yo soy cristiano, pastor, yo creo que si fueran verdaderos cristianos, tendríamos un mundo totalmente diferente, hermanos. Pero no lo tenemos. Yo creo, hermanos, que tenemos billetes falsos, tenemos documentos falsos, transcripciones falsas de registros, certificados falsos, firmas falsas, productos falsos. En el cristianismo también, hermanos, hay falsos profetas, falsas doctrinas,
falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos. Y aún Pablo dijo en Gálatas 2:4, y esto dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Parecían, dice, pero no eran, decía Pablo. Pero la falsificación, hermanos, peor y la más peligrosa no es el de dinero o documento, sino, ¿sabe qué, hermanos? Un falso cristiano. Que usted piensa que lo es y no lo es. ¿Sabe qué es lo triste de eso? Que usted se va a ir al infierno. Aunque haya tratado de ser bueno, usted se va a ir al infierno. Eso es lo más triste. En palabras de Santiago, en Santiago 2:14 y 26, dice, ¿de qué aprovecha? Dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero pastor, yo creí en Dios. Ok, va a haber obras. Si tú realmente no creíste en Dios, no va a haber buenas obras. Usted batalla para venir a la iglesia. Usted batalla para orar. Usted batalla para leer su Biblia. Usted batalla para compartir su fe. Batalla para obedecer a Dios. Oiga, debe de preguntarse, ¿seré cristiano? Eso le nace a un cristiano por naturaleza, hermanos. Que cuando no lo hace, se siente mal, se siente culpable, como, perdóname, Señor, que te estoy fallando. Es la realidad, hermanos. Santiago habla de que el comportamiento de una persona testifica si la persona es o no es cristiana. Si realmente el Espíritu Santo está en o no dentro de la persona. Así que Santiago no describe al cristiano con palabras, sino más bien con ¿qué? Con hechos en la vida diaria. Recalca que del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Y cuál es el fruto? Pues Gálatas 5:22 dice, mas el fruto de ¿qué? Del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, y da una lista de 9 cosas. Dice Malaquías 3:18. Estaba pasando en aquellos tiempos también. Oye, pero ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son? Y Malaquías como profeta les dice, miren, esto es lo que dice Dios. Y dijo él, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice, y no les va a quedar duda. Y ahí dice, ahí ustedes pueden ver quién es y quién no es. Así que el cristiano verdadero, hermanos, te va a mostrar con sus hechos que es cristiano. ¿Y sabe cuál es el fruto? Porque a lo que vemos aquí, ok, pastor, ¿cuál es? El último o el cuarto punto a lo que estamos viendo. ¿Cuál es? ¿Por qué? Por sus frutos. ¿Cuál es uno de los frutos del cristiano? Son muchos. ¿Sabe cuál es el primero aquí de Gálatas? El primero es fruto del amor. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos y que si tuvieran amor los unos con los otros. Wow, mira que hermanos, cómo se aman, mira cómo se apoyan. ¿Y sabe qué? Si usted aborrece a otro cristiano, si usted aborrece a otro cristiano, ¿sabe qué dice el Señor? Está dudoso de que usted sea cristiano. Si usted aborrece a otro cristiano. ¿Por qué? Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dice, ¿y cómo sabemos? Dice Juan, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. ¡Uy, poder! Evalúese. Y sigue escribiendo ahí Juanito, primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Embustero, como decía en el rancho, ¿verdad? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que ahí está un fruto, hermanos. ¿Realmente tú amas a tu hermano? Si no, pues está de dudarse de que lo seas. Otro fruto, hermanos, es andar en luz. Dice Juan 1, primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, dijo él, mentimos y no practicamos la verdad. Porque si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces dirá, ¿luz, pastor? Sí. ¿A qué se refiere con eso? Santidad. Eso es lo que significa, no se refiere a pureza.
mientras que las tinieblas se refiere a pecado y oscuridad. Así que un verdadero cristiano siempre va a andar en luz, no en tinieblas, sino en santidad, no en pecado, en pureza y no en inmoralidad. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Es que dice Dios, tú eres un cristiano, tú tienes que andar en la luz, en la santidad, mostrándole a la gente que realmente tú eres un cristiano. Otro fruto, hermano, pues es la santidad. Un verdadero cristiano, hermanos, no practica el pecado. Un cristiano puede caer en el pecado, que es muy normal, pero no practicamos el pecado. No es nuestro estilo de vida, que nos garantizamos y miren y esto, nada de eso. Por eso el Señor envió el Espíritu Santo, ¿para qué? Para santificarnos. ¿Qué fue lo que Él dijo? Conviene, dice, que yo me vaya, porque yéndome yo, dijo Jesús en Juan 16:7, voy a enviar el Consolador. Dice, porque si yo no me voy, Él no va a venir, pero cuando Él venga, ¿qué dice? Va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado, hermanos, de justicia y de juicio. ¿No es así? Así que es una clara revelación de que el cristiano verdadero se demuestre en su santidad. Así que vemos de que un cristiano puede caer en pecado, pero no vive en pecado. Así que si no existe, hermanos, un sistema de alarma en contra del pecado, aquel que dice yo soy cristiano, esa persona no es cristiana. Esa persona no es salva. Si tú cometes un pecado y como, perdóname Dios, seguro que es cristiano, pero no pasa nada, échale otra. Si ese sistema de alarma no está ahí, usted no es salvo. Aquellos hermanos que han nacido de nuevo han reemplazado el hábito de pecar con el hábito de ¿qué? De la rectitud. Estamos para agradar a Dios, hermanos. Recuerde esto, un cristiano no tiene perfección, sin embargo tiene dirección. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere que yo haga, hermanos. Y esa es la realidad. Es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos ayuda, nos sustenta y nos cuida. Y me gustó mucho lo que dijo John Newton, ya para ir terminando. No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Esa es la realidad, hermanos. Y ahí está la diferencia de los cristianos. Porque yo puedo tener un altar en mi casa, puedo traer una cruz colgada en mi cuello, una imagen en mi casa, un amuleto, un ídolo, o hacer buenas obras, o un montón de santos, o montones de Biblia en mi casa. Eso no significa de que yo sea cristiano. El gran pecado de nuestra época, hoy en estos días, hermanos, es que mucha gente afirma con su boca una creencia en Dios, pero con sus hechos viven como ateos, como si Dios no existiera. ¿Eres cristiano? ¿A poco? ¿Habrá suficiente evidencia para nosotros en que digan, sí, eres cristiano? ¿O seríamos declarados culpables? ¿Hubiera esa evidencia ahí o no lo hubiera? Dice, no, es inocente porque no encontramos suficiente evidencia de que sea cristiano. Váyase para su casa. Una ocasión un joven dice, pastor, ¿puede ir a la discoteca y a los clubs? Claro, puedes ir. Oiga, pastor, ¿puedo ir a beber y a fumar? Claro, puedes ir. Oiga, pastor, ¿puedo ir a fornicar con mi novia? Claro, puedes ir. Pastor, ¿puedo decir groserías? Claro, puedes hacerlo. Bueno, entonces, pastor, ¿qué es lo que no puedo hacer? ¿No puedes entrar al reino de los cielos practicando esas cosas? Un verdadero cristiano no va a hacer esto con toda garantía o con toda libertad. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano, hermanos, como que hay algo que no nos deja en paz. Como que hay un límite, una rienda. Estás pasando la raya. Aunque a veces queremos cruzarla y hay consecuencias, pero hay algo que no nos permite hacer eso, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Es que me doy aires de santidad. No, somos pecadores también. Pero tenemos al Espíritu Santo. Él es quien guía nuestra vida. Amén. Quiero que oremos, hermanos. Vamos a orar al Señor. Dice la palabra en Timoteo, 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Somos salvos, hermanos, no por nuestras obras,
por la pura gracia de Dios. Gracias, Dios, que me escogiste. Gracias, Dios, que me llamaste. Y ahora, Señor, yo no voy a hacer esto para ser salvo, ya lo soy. Señor, yo voy a hacer esto para agradecerte, para demostrarte, Señor, que realmente te amo. Pero si hoy en esta mañana tú dices, pastor, me he dado cuenta que estoy perdido. Pastor, me he dado cuenta de que si yo muero ahorita, yo me voy a ir al infierno. Yo no quiero eso. Tú puedes tener una relación personal con Dios. Tú puedes ser salvo. Tú puedes ir al cielo. ¿Qué necesitas? Arrepentirte de tu pecado, decirle a Jesús que entre en tu corazón, que te selle con su Espíritu Santo. Dice la palabra que, dice, yo se lo doy a todos aquellos que me lo pidan. Yo doy el Espíritu Santo, dice, sin medida. Así que Dios está listo para dártelo. Si tú quieres eso, ¿por qué no haces una oración de fe? Tal vez tengas duda de que seas salvo o salva. Este es el momento para que verifiques que realmente lo seas, porque en cualquier momento podemos partir. Y eso será lo triste, de que no vayas al cielo. Pero hoy tú puedes garantizar que sí puedes ir al cielo, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Así que haz esta oración conmigo y di, Señor Jesús, gracias te doy por amarme, por morir por mí, por derramar tu sangre, Señor, para perdonarme y salvarme, Señor. Te recibo, Señor, hoy en mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, santifícame, Señor. Y ahora, Señor, quiero vivir para ti. No para ser salvo porque ya lo soy, sino para probarte, Señor, que realmente, y probarle al mundo de que soy tu Hijo, Señor, con las buenas obras. Así que, Señor, bendíceme, sálvame, perdóname y séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella, Señor, verificamos y confirmamos lo que tú piensas, lo que tú deseas y lo que esperas de nosotros. Y gracias te damos, Señor, que a través de ella nos iluminas y puedes guiar nuestra vida, Señor, para conocer tu corazón. Queremos hoy, Señor, que bendigas a tu iglesia. Bendice a aquellos, Señor, que te han recibido y bendice a nuestras vidas, Señor. No hacer obras para querer ganar nuestra salvación, sino hacer las obras, Señor, porque es lo que te agrada. Queremos agradecerte también, Señor. Y pedimos, Señor, que a través de nuestras obras, otros, Señor, también puedan acercarse a ti, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Señor. Así que bendícenos, Señor, guárdanos, bendice a tu iglesia, bendice a los oyentes, Señor, te lo rogamos y pedimos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, bendiciones.